Hola a todos, vamos a realizar de manera grabada la primera clase del 2025, que corresponde a nuestra guía número uno, de números enteros, y la idea es ir avanzando lentamente en todos los conceptos básicos de los números enteros. Hay un montón de cosas que nosotros sabemos hacer o deberíamos saber hacer, pero van a servir de recordatorio de algunas cosas. Entonces vamos a trabajar en esto. Bueno, guía número uno. En cuanto a los números enteros, bueno, antes de trabajar directamente con los números enteros, cuando éramos chicos en primero básico, ¿será? Nosotros trabajábamos antes con los números naturales. Los números naturales son como los números más intuitivos que uno conoce. Eh, Parten del uno, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Ya? Se simbolizan con la letra N y, bueno, parten del uno, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y así hay una extensión de los números naturales y se crea el conjunto de los números enteros, que se simboliza con una Z, son naturales, uno, 2, 3, 4, 5, etcétera. También el cero, se agrega el cero. Es importante mencionar que el cero sí pertenece a los enteros. También está el menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, y así hacia atrás. ¿Ya? Ambos conjuntos tienen infinitos elementos, tanto los naturales como los números enteros. Eso ya lo conocemos, solamente recordar que la n se simboliza para los números naturales y la z para los números enteros. También recordar algunos conceptos bien básicos: un antecesor, el número que viene antes, el número natural que viene antes de otro número natural. Por ejemplo, el antecesor de n es n menos uno, y en concreto, por ejemplo, el antecesor de 7, el antecesor es 6, el antecesor de menos 4 es menos 5, y así, ¿cierto? También el concepto de sucesor, el sucesor de n es n más uno. Y si lo llevamos a número en concreto, por ejemplo, tenemos 5, el sucesor es 6. Si tenemos menos 3, el sucesor es menos 2, ¿cierto? El número entero, en este caso, que viene después de un cierto número entero. ¿Sí? Eso sería en cuanto a la definición de antecesor y sucesor. Eso es súper fácil de entenderlo y no nos va a complicar. Bueno, acá, ¿cómo se describe un número par? Si n es un número entero, 2 por n es siempre un número par. ¿Por qué esto es verdad? Porque si elegimos un número entero cualquiera, por ejemplo 4, si el n vale 4, 2n sería 2 por 4, lo cual es 8, que es un número par, ¿cierto? Entonces cualquier número par se puede escribir como 2n, siempre y cuando n sea un número entero, ¿cierto? Y eso también se puede extender, por ejemplo, si el n es 0, 2 por 0 es igual a 0, y 0 también es par. Entonces eso es importante porque a nosotros cuando nos enseñan los números pares o impares, nos enseñan cuando somos chicos, entonces con la noción solamente de números naturales. Entonces el cero como que queda en la duda si es par o impar, pero es par, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Y por supuesto, esta extensión también se puede hacer hacia los números negativos. Por ejemplo, si n es menos uno, 2 por menos uno, y eso es menos 2, que también es par. Entonces todo número par se puede escribir como 2n, esto va a ser un número par, siempre y cuando el n sea entero. Y no es la única forma de escribir un número par, pero que quizás sí es la más fácil de escribir un número par. ¿Ya? Bueno, de la misma forma también podemos escribir un número impar de una forma equivalente. Por ejemplo, 2n, sabemos que es par. Si yo le sumo uno, voy a quedar un impar. O si a 2n, que es par, le resto uno, queda un impar. Entonces el ejemplo concreto: ¿qué pasaría si la n fuera 3? Y tomamos 2n más uno, sería 2 por 3 más uno, que es 7, que es un número impar, ¿cierto? Entonces tenemos dos maneras algebraicas de representar los números pares o impares: el número par como 2n y el número impar como 2n más uno o 2n menos uno. Repito acá que esto es solo una de las formas de escribir un número par o impar, pero hay infinitas formas de hacerlo. También hay que entender la idea de un múltiplo.
Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo concreto con un ejemplo. Em, si tenemos el número 5, no, 5 está en el ejemplo, mejor tomemos el número 6. Decimos los múltiplos de 6. Este conjunto es infinito. Entonces vamos a considerar algunos. Por ejemplo, 6 por cero, cero, cero es un múltiplo de 6. 6 por uno, 6. 6 es un múltiplo de 6. 6 por 2, 2 es un múltiplo de 6. 18, etcétera. Pero también los múltiplos pueden ser negativos. 6 por menos uno, menos 6. 6 por menos 2, menos 12. Y así nos podemos ir hacia atrás. ¿Ya? Entonces, eso también es súper importante mencionarlo, que los múltiplos también pueden ser o tanto números positivos como números negativos. ¿Ya? En el ejemplo que se muestra a continuación, habla de los múltiplos positivos de 5. 5, 10, 15, 20, 25. ¿Ya? Si no hubiesen dicho múltiplos solamente, también habríamos que tomar el cero, el menos 5, el menos 10, etc. ¿Ya? De la misma forma, podemos construir los divisores o factores. Ojo acá que muchas veces se usa la palabra factores como sinónimo de divisores. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿eh? Por ejemplo, si yo digo los divisores de 4, me refiero a los números que dividen al 4 de tal forma que el resultado, que se llama cociente, es un número entero. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 4? Empecemos con los positivos. El 1 divide al 4, porque 4 dividido en 1 es 4. El 2 divide al 4, porque 4 dividido en 2 da 4. Perdón, 4 dividido en 2 da 2. El 4 es otro divisor, porque 4 dividido 4 es 1. ¿Cierto? El 3 no es divisor de 4 porque 4 dividido en 3 da 1,3 periódico, y eso no es un número entero. ¿Cuál otro divisor de 4 podría ser el menos uno? 4 dividido en menos uno da menos 4, es un número entero, entonces también es un divisor. También puede ser menos 2 y también puede ser menos 4. ¿Ya? Entonces, si bien uno está acostumbrado a tomar los divisores como números positivos, eventualmente también podría ser números negativos. ¿Ya? En el ejemplo que se muestra acá, dan los divisores positivos 18. El 1, el 2, el 3, el 6, el 9, el 18 son todos números positivos que dividen al 18. Algunas observaciones: el 0 es un número entero par, como ya lo habíamos visto, y el 0 no tiene signo ni como positivo ni como negativo. Esa sería nuestra primera página. Algunos nombres o algunas ideas esenciales. El elemento neutro de la suma, de la adición, es el 0. ¿Por qué se llama neutro? Porque en el fondo no hace nada. Entonces, ¿qué número yo le sumo a otro y queda el mismo número? El 0. Si nosotros tenemos 7 más qué cosa, yo le sumo y queda igual más el 0, ¿cierto? Entonces, el 0 es el elemento neutro de la suma. Esto no es importante en términos de operatoria, pero podría ser importante en términos de nombre. En alguna pregunta que le hablen del elemento neutro de la suma o de la división, hay que tener en claro qué es el 0. Y de la misma forma, el elemento neutro de la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Porque ante la multiplicación, ¿cuál es el elemento que no hace nada? 7 por cuánto da 7, por 1. Entonces, el 1 es el elemento neutro de la suma. Entonces, tenemos, tenemos un elemento neutro de la suma que es el 0, y tenemos un elemento neutro de la multiplicación que es el 1. Ambos números, al efectuar la operación correspondiente, dejan el número tal cual, el número inicial tal cual como está. ¿Ya? También mencionar el inverso aditivo, que también tiene otro nombre que se llama opuesto aditivo o opuesto, que es básicamente cambiar el signo. Entonces, si yo tengo 3, mi inverso aditivo u opuesto pues es menos 3. Si yo tengo menos un séptimo, mi inverso aditivo u opuesto es un séptimo. ¿Ya? Entonces, acá más bien, más que enfocarnos en aprender algo o aprender algún tipo de ejercicio, son conceptos que uno los ha visto siempre y solamente es como un repaso. Lo de números enteros, números naturales, quizás más familiar, lo de antecesor, de sucesor, eso es fácil y uno lo practica todo el tiempo. Pero los elementos neutros de la suma o de la multiplicación, eso uno se le puede olvidar. Entonces, si uno tiene en la mente qué cosa no le hace nada a la suma, es el cero, ahí tiene una idea para recordarse.
o por qué número hay que multiplicar para que el número inicial quede igual por uno, por eso es neutro de la multiplicación. Y también acordarse del inverso aditivo u opuesto opuesto aditivo, que es lo mismo a continuación, que es básicamente cambiar el signo. Solamente mencionar acá que hay otro tipo de inverso, que es el inverso multiplicativo, que también se llama recíproco, que se va a ver en la próxima guía. ¿Ya? Por ahora eso es lo importante. Vamos a ver algunas cosas básicas, propiedades de potencia. Bueno, ese símbolo es para todo en matemáticas. Para todo A, si yo leo A es lo mismo que A elevado a 1, o sea, todo número es lo mismo que elevarlo a 1. La segunda propiedad es que todo número elevado a 0 es 1, pero hay una excepción. O sea, primero hablemos sobre esto. Si yo tomo cualquier número, por ejemplo, menos 5 cuartos, y lo elevo a 0, eso siempre va a quedar 1. No hay ningún inconveniente con eso. Solamente hay una excepción, que es la excepción es 0 elevado a 0, que esto no está definido. No está definido. Para cualquier número que tenga una base distinta de 0, elevado a 0, siempre va a ser 1. Entonces la única excepción es el 0 elevado a 0 que no está definido. ¿Ya? Otra cosa que es importante mencionar, que, por ejemplo, estas dos cosas son diferentes. En la menos 2 con paréntesis elevado a 4, eso significa ser menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. O sea, esto da 16 si yo lo calculo, ¿ya? O sea que por eso va el paréntesis, porque el paréntesis lo que hace es incluir al menos y decir que el menos 2 se repite 4 veces. En cambio, este que está acá, que está sin paréntesis, hay un menos adelante, pero ese menos como no se incorpora al elevarse a 4. Entonces, ese menos yo lo copio y lo que se está elevando a 4 es solamente la base 2. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2, que es menos 16. Entonces, lo que hace el paréntesis es incorporar al signo menos para decir que el signo menos también se tiene que repetir 4 veces. En cambio, acá como no está el paréntesis, el menos no se adiciona a las veces que se repite la base. ¿Ya? Se coloca solo una vez. Algunas propiedades de potencia súper básicas. Primero, multiplicación de potencias de igual base. Entonces, si tengo dos potencias en la misma base, entonces se conserva la base y suma los exponentes. Ejemplo, w elevado a 7 por w elevado a 3 tiene la misma base. Como tiene la misma base, se conserva la base y se suman los exponentes. De la misma forma, podemos tener división de potencias de igual base. Lo mismo que el anterior, pero con una división. Entonces tenemos 2 elevado a 7 dividido 2 elevado a 3 es igual a 2 elevado a 7 menos 3 igual a 2 elevado a 4. ¿Ya? Estas propiedades, tanto la propiedad 4 como la 5, tienen que ver con propiedades donde la base es igual. Luego, sigamos con la propiedad 6, dice multiplicación de potencias de igual exponente. Entonces, acá lo que hay igual son los exponentes. Entonces, pongamos un ejemplo. 5 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Quise la propiedad que multiplique primero las bases y que conserve el exponente. Quedaría 10 elevado a 3. De igual forma, acá está la propiedad de división de potencias de igual exponente. Entonces, pongamos el ejemplo 10 elevado a 3 dividido 2 elevado a 3. Se hace primero la división de las bases y se conserva el exponente. Y por último, la propiedad esta es que tengo un doble exponente o una potencia elevado a un exponente y acá se multiplican. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en la práctica? La potencia 2 elevado a 3 se eleva a 10, por ejemplo, y lo que pasa es que las bases se multiplican. O sea, perdón, los exponentes de acá se multiplican. Entonces, esas son las propiedades básicas de potencia.
Y con eso lo vamos a repasar con más detalle cuando veamos nuestra guía 3. Pero es solamente un repaso para ver lo básico, básico y recordar algunas cosas esenciales de potencia. Pero esto lo vamos a retomar con más detalle. Vamos a realizar algunos ejercicios. Entonces acá la idea, yo voy a ir haciendo algunos ejercicios y cuando estén viendo el video, ustedes lo pueden ir parando y hacerlo por ustedes mismos, pero yo lo voy a hacer algunos por lo menos y vamos a tratar de ver de qué se trata. Ya. Entonces, si K es un número entero, K pertenece a Z, o sea, K es un número entero, clasifique los siguientes números en pares o impares. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, el A, hay dos formas de hacerlo. Eh, Uno puede hacerlo como imaginándose números. El K es un número entero. Entonces, por ejemplo, si el K fuera 4, 2 por 4, 8 menos 3, 5. Está quedando impar. Después, 2 por K, por ejemplo, 2 por 10. Si el K fuera 10, 2 por 10, 20, menos 3, 17. Ya, pongámoslo todo ahora acá. Si el K fuera 3, 2 por 3, 6, menos 3, 3. Entonces, con todos los ejemplos que yo vi, queda siempre el resultado impar. Y uno podría convencerse que es así. ¿Ya? Ahora, la mejor forma de hacerlo, pero no es la que siempre a uno se le ocurre, entonces tiene que manejarse de las dos formas. Es decir, yo ya sé que 2K, por lo que vimos anteriormente, es un número par. ¿Se acuerdan que 2n siempre es un número par? Si n era entero. Entonces, como K es entero, 2 por K es par. Y si a un par le quito un número impar, eso siempre es un número impar. ¿Ya? Entonces, eso uno lo puede ver de esta forma, como de una forma analizando cómo quedan los resultados. En este caso, 2K, saber entender que eso es un número par y que a un impar, si le resta un impar, siempre queda impar. Eso es una forma de analizarlo. Pero a veces a uno, si no se le ocurra, basta con probar o sea, en verdad deberíamos probar para infinitos ejemplos, pero prueba para algunos ejemplos y eso nos da la noción del resultado que tiene que dar. Vamos a hacer la B. La B, por supuesto, ustedes pueden probar con valores de K, eh, y se van a dar convencer que le va a dar siempre un resultado par. Yo lo voy a hacer como en el mismo análisis anterior. 2K es un número par, ya lo habíamos visto. Y si a un par le sumo otro par, esto siempre es par, ¿cierto? Si no, démosle valor acá, cuando K vale 10, 2 por 10, 20, más 4, 24, y ustedes lo pueden hacer un montón de veces hasta que se convenzan. Entonces la C, 5 más 2K, entonces vamos a hacerlo acá mismo. Eso es par, más, esto es impar. Par más impar es impar. ¿Ya? Eh, entonces, por ejemplo, la D, que se ve un poquito diferente, es 4K. ¿Ya? Entonces, no hemos visto cosas así, o sea, directamente, pero uno puede decir ya, si el K fuera 1, 4 por 1, 4. Si el K fuera 2, 4 por 2, 8. Si el K fuera 3, 4 por 3, 12. Siempre queda par. Entonces eso podría convencernos que el resultado es par. Si uno lo quisiera hacer de una forma como usando las propiedades que hemos visto, uno podría escribir esto. En vez de escribir 2K, podríamos escribir 2 por 2K. Esto es un par por otra cosa que ya sabemos que es par. Y multiplicación de números pares siempre es par. Y así estamos seguros de que el resultado funciona. ¿Ya? Y por supuesto la E es súper fácil. Ya sabemos que K, 4K es par. Si le sumamos a 7 como un número impar, ese resultado es impar. ¿Ya? Entonces, eso es una forma de hacer esos ejercicios. Por supuesto, probando con números como yo le mencioné, también va a funcionar. Vamos a hacer el ejercicio 2, por supuesto. Entonces ahí pueden grabar, o sea, parar la grabación y lo pueden hacer por ustedes, pero yo también voy a hacer alguno o todos. ¿Ya? Acá la condición nos dice que K es un número impar. Entonces, ¿cuál de los siguientes números son impares? Veamos. K es impar. Si a un impar le sumo un número par,
eso siempre va a quedar impar. ¿Ya? Y si no, ejemplo, si K fuera uno más 6 7 impar. Si K es impar, entonces si K fuera 3 más 6 9 impar. Si K fuera 5 más 6 11 impar. ¿Ya? Veamos este, 3 por K. Ya. Eh, Supongamos que no lo sé, entonces digo ya, 3 por uno 3 por 2 6. Perdón, K es impar, no me he dado cuenta. 3 por uno 3 por 3 9 3 por 5 15. Siempre da impar. Entonces acá lo que estoy haciendo es un impar, como 3 por otro impar. Y eso siempre da impar. Si a un impar le sumo 2 sigue siendo impar. ¿Ya? Entonces, otra cosa que nos podemos dar cuenta es que la multiplicación de impares también es impar. A partir de eso también vamos a crear como una cierta tablita de cómo funciona esto, pero es como súper lógico. ¿Ya? Veamos esto. 2 por K. Acuérdense que 2 por K es par siempre. Siempre que K sea entero. Entonces acá es impar, pero funciona igual. Si K fuera uno 2 por uno 2. Si K fuera 3 2 por 3 6. Siempre da par. Entonces esto es par seguro. Más un impar, eso queda impar. Ya. Veamos este. 5 por K, o sea, impar por impar. Recordemos que K es impar. Queda impar. Menos un impar, que es como 7, eso queda par. ¿Ya? Entonces eso hay que manejarse con eso. Y si quisiéramos escribirlo como una regla de los pares o impares, quizá podríamos hacerlo. Sería una cosa como de este estilo, si tuviéramos que hacer una regla de estas cosas. Ya. Esta regla va a funcionar para la suma y para la resta. Si yo un impar lo sumo con un impar, queda par. Vamos a hacer la regla. Ahora sí. Un impar más o menos un impar queda un par. ¿Ya? Si a un impar le sumo o le resto un par, queda impar. Si a un par le sumo o le resto un impar, queda impar. Y si un par le sumo o le resto un par, queda par. ¿Ya? Impar con impar sumado o restado queda par. Impar con par sumado o restado queda impar. Par más menos un impar queda impar. Y par más o menos par queda par. Y para la multiplicación la regla es parecida. Impar, par, impar, par. Impar por impar, eso queda impar. Impar por par queda par. Par por impar queda par. Y par por par queda par. Esa sería la regla, pero uno si no se la sabe no pasa nada, porque uno se puede dar ejemplos en su cabeza y convencerse de ese tipo de cosas. ¿Ya? También mencionar que así como para la suma, para la resta, para la multiplicación, hay reglas de los pares o impares. Para la división no hay, y obviamente no hay, porque la división no siempre queda un número entero. Si yo digo 4 dividido en 3, eso va a quedar 1,3 periódico, y eso no es par ni impar. Para que un número sea par o impar, primero tiene que ser número entero. Entonces, las reglas que estamos escribiendo acá son para la suma, la resta y la multiplicación. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo como en mente. Vamos a la pregunta 3 y vamos haciéndola de la siguiente forma. Dice, al restar el antecesor de un número entero x de su sucesor, el resultado es. Entonces nos vamos a imaginar que el número entero del que están hablando es x, y por lo tanto su sucesor es x más 1, y por lo tanto su antecesor es x menos 1. ¿Ya? Eso lo sabemos. Entonces tenemos que restar el antecesor del sucesor. Entonces aquí es importante el orden en el que nos especifican las cosas. Tenemos que restar el antecesor del sucesor. O sea, al sucesor le voy a restar el antecesor. Nos queda x más 1 menos, aquí es importante el paréntesis, al sucesor le voy a restar el antecesor. Como repito, el paréntesis es importante, porque si no le pongo el paréntesis, resto solo la x. Y yo quiero restar al sucesor, que es restar el antecesor. Entonces nos queda. Este paréntesis no tiene ni un símbolo adelante, o ni un signo, entonces podemos sacar el paréntesis. Y este menos le cambia el signo a ambos términos, menos x, y el menos le cambia el menos 1, queda más 1. Los x se simplifican y queda 2.
Por supuesto que esto también, si no estamos claros con el tema de las letras, también lo podemos hacer con números. No imaginamos un número. Entonces, imaginémonos que el número entero fuera 6, el sucesor sería 7 y el antecesor sería 5. Si restamos el sucesor al antecesor, le restamos el sucesor, 7 menos 5. Perdón, lo dije mal, creo. Si al sucesor le resto el antecesor, 7 menos 5 también da 2, ¿ya? Y pueden probar para varios ejemplos y se van a dar cuenta que siempre funciona y queda 2, ¿ya? Por supuesto, la idea siempre es hacerlo algebraicamente, o sea, con letras, porque eso nos asegura el resultado para todos los ejemplos. Pero a veces a uno le cuesta escribir con letras y imaginarse números también es otra forma de llegar al resultado, solamente que esa forma no siempre es segura, porque puede que para algún número pueda fallar, por eso lo ideal es hacerlo con letras, ¿ya? Veamos esto, entonces, entonces está listo con la A3, resultado 2, encerramos. Después dice 4. El sucesor de la suma de dos en números enteros consecutivos es siempre un número. Dos enteros consecutivos. Entonces, el primer entero, vamos a decir que es x, y lo tenemos que sumar con el entero consecutivo, con el que viene. Entonces, el otro número va a ser x más 1. Si yo sumo esto, me queda 2x más 1, ¿cierto? Me pide el sucesor de esto. O sea, como me pide el sucesor de esto, le tengo que sumar 1. Me queda 2x más 2. ¿Ya? Aquí no lo dije, pero estamos asumiendo que x es entero, ¿cierto? Porque estamos eligiendo dos números enteros, x un número entero y el que viene a continuación, que es x más 1, que también va a ser entero. Y esto nosotros es fácil para nosotros esto hacerlo. 2x ya sabemos que es par, le sumo otro par y eso es par. Entonces, por supuesto, si es par, no es impar. Y si es par, es sinónimo que ser múltiplo de 2. ¿Ya? Todos los números pares son múltiplos de 2. Por lo tanto, en cuanto a la alternativa sería la t. Vamos con nuestro ejercicio 5 de esta parte. Vamos a ver sonar todavía, creo. Ah, ya, después vamos con números primos. Ya. Dice, si el promedio de cuatro números impares consecutivos es 28, el mayor de los números es. Ya. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una forma es poner los números impares como 2n más 1, 2n más 3, 2n más 5, etc. Eh, y pues va a funcionar perfectamente. Pero es más fácil imaginarse lo siguiente. El primer número impar, vamos a ponerlo como x. Entonces el siguiente impar, ya, vamos a hacer una recta numérica por si esto no se entiende. Aquí está nuestro impar, que sería x. Después el siguiente número entero es x más 1, pero ese x más 1 es par, es impar, par. Y el que viene después, ahí vendría el otro impar, que sería x más 2. Entonces lo importante es darse cuenta que para pasar de un impar al siguiente, tenemos que sumar 2. Entonces, el primer impar es x, el que viene después va a ser x más 2. Ese otro impar, el que viene después va a ser x más 4, porque van de 2 en 2 los impares, y el que viene después va a ser x más 6. Entonces nos dice el promedio de estos cuatro números, o sea, de x más. Voy a ponerlo con paréntesis, pero no es necesario el paréntesis, ¿verdad? Solamente para diferenciar los cuatro números. 4 más x más 6, partido todo eso en 4, porque es un promedio, dice que tiene que dar 28. Sumo esto. Acá los más no hacen nada a los paréntesis, entonces puedo sumar como si no existieran los paréntesis. Quedaría 4x. Si sumo 2 más 4 más 6 más 12, partido 4, es igual a 28. Ya, acá hay un montón de formas de hacer esto. Puedo pasar el 4 multiplicando y lo puedo hacer así. Lo voy a hacer de otra forma para que vean formas distintas de hacerlo. ¿Ya? Acá, bueno, lo voy a hacer de la manera que casi todo el mundo lo haría. 4x más 12. El 4 acá dividiendo, pasa multiplicando para allá. Esa es la forma, entonces nos queda 4x igual. Ya, 28 por 4, eso es 112. Y si le quitamos estos 12 de acá, nos queda 100. Entonces x es 100 dividido 4, que es 25. Y por lo tanto los números serían 25, 25 más 2, 27,
25 más 4, 29, y el último, por supuesto, el 31. Y nos pide el mayor de ellos en 31. ¿Ya? Solo una observación acá, esto solamente complementando la parte de aprendizaje. Esto lo podríamos haber hecho de otra forma, resolver esto. Por ejemplo, podríamos haber factorizado ese. Simplificamos el 4 y nos queda x más 3 igual 28. Entonces x igual a 25. ¿Ya? Es un poco más rápido hacer esto, pero lo habitual es hacerlo de esta forma. ¿Ya? Solamente para, para ver que hay múltiples formas de hacer esto. Entonces el ejercicio 5 y nuestra respuesta sería 31 finalmente. Vamos ahora con un ejercicio de la PAES, la última PAES. Un ejercicio súper fácil que tiene que ver con los números enteros. Entonces dice, considera la siguiente recta numérica, entonces la recta numérica con -1, 0, 1, son números enteros. ¿Cuál de los siguientes procedimientos representa la operación -5 más -8? Usando la recta numérica. Entonces, acá la idea, y de acuerdo a la alternativa, es, es como sumar, pero usando movimiento de la recta numérica. Entonces tenemos al -5. ¿Qué tenemos que hacer? Nos ubicamos en el -5. Entonces, nos ubicamos en el -5. Y este -8 nos dice que básicamente que hay que sumar -8. Entonces, esto es moverse 8 unidades a la izquierda. Entonces, la alternativa que corresponde a esto es la A. Nos ubicamos en el -5 con el número inicial y nos desplazamos 8 unidades hacia la izquierda, porque visto de esta forma, el número -8 representa el movimiento de 8 unidades hacia la izquierda en la recta numérica. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta sería la A. Solamente a modo de estudio, si nos fijáramos qué representaría esto, ubicarse en el -5 y desplazarse 8 unidades hacia la derecha, esto sería -5 más 8. ¿Qué sería esto, por ejemplo? Ubicarse en el -8, -8, y desplazarse 5 unidades hacia la derecha, más 5. ¿Qué sería esto? Ubicarse en el -8 y desplazarse 3 unidades hacia la derecha, más 3. Entonces, obviamente no es ninguna de las B, C, D, no es. Y la A representa correctamente lo que dice el enunciado. Entonces, esa es una forma de sumar números enteros visto como un movimiento en la recta numérica.